Hola a todos y a todas. Bueno, nuevamente para mí es un enorme placer este sitio de encuentro y en particular hoy con nuestro querido amigo Víctor Krebs, con quien estaremos hablando de el último libro publicado, un libro realmente fascinante, este, que se llama Human Virtuality and Digital Life, virtualidad humana y vida digital. Los que no conocen, bueno, ya Víctor lo hemos tenido varias veces en este espacio, un amigo de la casa, un filósofo muy especial de dentro de las reflexiones acerca de la cotidianidad y la vida contemporánea. Creo que es una referencia hoy en día muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por haber aceptado nuevamente esta invitación y por querer compartir este espacio para hablar de este libro que me agarró desde el principio, me capturó y me parece que es un libro sensacional, realmente de una claridad y de una lucidez espectacular. Que me alegro mucho. Muchas gracias, Eduardo. Me encanta estar aquí, como sabes, conversar contigo. Y si te ha gustado el libro, pues nada, mejor. Bueno, y también quiero agradecer y presentar a los que no conocen a Felipe Arango, psicólogo, psicoterapeuta junguiano, y quien va a estar pendiente de ustedes como audiencia para todo lo que sean comentarios, profundizaciones y contestar las preguntas que quieran hacernos a lo largo que puedan surgir a lo largo de la conversación. Entonces, gracias Felipe por estar acá y como siempre ustedes como audiencia que son las personas que nos motivan y que de alguna manera nos mantienen buscando temas, buscando espacios para poder llevarle un poco la psicología, y en este caso la psicología y la filosofía a la cotidianidad. Entonces, bueno, bueno, conozco la obra de Víctor hace muchos años y la sigo porque realmente me parece que Víctor tiene una cantidad de insights y una cantidad de planteamientos muy originales eh, que, que hacen una alianza muy interesante con la psicología. Y creo que este libro es una muestra de esto, ¿no? Aparte que en esta oportunidad es un libro escrito a cuatro manos entre Víctor y un colega nuestro, psicoanalista Richard Frankel, que también ha estado reflexionando sobre temas muy interesantes. Creo que el tema que le ha ahondado más, el tema sobre la adolescencia. De hecho, en una parte del libro habla del vínculo entre lo digital y la adolescencia. Entonces, creo que desde ese punto de vista es muy interesante esta combinación, que primero en el hecho de Víctor profundizando en conceptos que ya nos venía compartiendo, y en esta como aliarse de alguna manera con el campo psicoanalítico, que creo que es un territorio que ha permitido como profundizar y que ha permitido como amplificar. El, Algo que para mí es importante es el inicio del libro, cómo inicia el libro, ¿no? Porque hay como una visión desde el principio que tiende o que trata de poner un campo en la filosofía y en la reflexión, y un campo en el psicoanálisis y en el campo de lo psíquico como virtualidad. En la reflexión, Víctor nos ubica en el momento, o lo podemos ubicar en el momento en que la escritura revoluciona la forma que tenemos de comunicarnos. Es como por mucho tiempo hubo la forma de transmitir conocimiento, la forma de transmitir rituales y sabiduría que era oral, y en el momento en que comienza la escritura, el Víctor nos habla y señala en el libro que se rompe la forma que teníamos de vincularnos con el espacio y con el tiempo. Eso de entrada me pareció una primera aproximación que llama profundamente a la reflexión y que llama a la pregunta sobre y la virtualidad como algo que también está cambiando el tiempo y el espacio, cómo nos va a afectar.
Y del otro lado, del campo psicoanalítico, entonces hay una referencia también muy inicial acerca de la fantasía como ese campo virtual que tiene el mundo psíquico, ¿no? Entonces ya estamos como moviendo ahí un reto o hay si se quiere, como un señalamiento a un movimiento del espacio-tiempo y un señalamiento de cómo en nuestro mundo interior tenemos un mundo virtual que de alguna manera está permanentemente dando vueltas, ¿no? Entonces, bueno, quería como ponerlo sobre la mesa y que sea el autor que nos vaya llevando a la amplificación de estos dos elementos que me parece que son originales, que me parece que son ricos y que me parece que son, bueno, de alguna manera muy sugestivos, pues no, nos mueven a la reflexión. Bueno, sí, me encanta escucharte hablar del libro porque nosotros hemos estado trabajando en... Primero déjame contarte cómo es que se originó este libro, porque Richard y yo somos amigos de pregrado, de la Universidad de Vanderbilt, donde íbamos juntos. Y entonces hemos vivido toda la transición, bueno, como tú también, ¿no es cierto? La transición de una época predigital a una época digital con todos los cambios. Y hemos estado siempre conversándolo. Él estudió psicoanálisis, yo estudié filosofía. Entonces, a medida que nos hemos ido educando, hemos leído cosas juntos y etcétera, filosofía, psicoanálisis, psicología arquetipal. Y entonces llegó un momento en el que dijimos, oye, ¿por qué no escribimos un libro sobre lo que estamos viviendo, que nos está agobiando a todos, que hay que hablar sobre eso, ¿no? Y teníamos algunas ideas y nos sentamos a escribirlo. Ahora, lo hemos escrito, yo vivo en Lima, él vive en Boston. Entonces, claro, yo iba tan frecuentemente como podía para allá, Richard vino una vez para acá, pero todo lo tuvimos que hacer por internet y empezamos hace 5 años, o sea, hace 5 años todavía, bueno, con la pandemia, todos hemos sido arrojados a la virtualidad, pero antes de eso ya estaba comenzando, pero hace 5 años todavía eso estaba muy incipiente, ¿no? Y hemos visto a medida que hemos escrito, y tal vez por eso nos hemos demorado más de lo que pensábamos, 5 años hemos estado viviendo con este libro, que habían nuevos desarrollos que teníamos que incorporar. Lo último fue la pandemia. Estábamos ya por entregar el libro a la editorial y cae la pandemia. Entonces no podíamos terminar el libro sin decir algo sobre la pandemia porque la virtualidad es nuestro tema, ¿no? Eso lo primero que... O sea, esto de escribir virtualmente por Skype, antes de que Zoom fuese la cosa, por Skype, nos llamábamos por Skype, nos conectábamos por Skype y por otro lado teníamos el documento Google a mitad de la pantalla en uno y ambos podíamos editar el documento al mismo tiempo. Entonces hemos escrito realmente a 4 manos, ¿no? A 4 manos virtualmente. Entonces ha sido una experiencia también sobre la que hablamos al principio del libro. A ver, déjame decir un par de cositas muy sencillas acerca para elaborar un poquito lo que tú dijiste, ¿no? O sea, un tema central es la virtualidad. Ahora, nosotros pensamos que la virtualidad llega con la virtualidad digital, el mundo digital, el mundo virtual, lo llamamos, ¿cierto? Nosotros empezamos el libro diciendo la virtualidad es una característica del ser humano, es la capacidad que tiene el ser humano de crear un mundo alternativo al mundo empírico, de crearse un mundo que está fuera del tiempo y el espacio. O sea, y que ese mundo es el que hemos modulado, decimos nosotros, de diferentes maneras. Primero con la palabra, luego con la palabra escrita, luego con las imágenes también. También las representaciones en las cuevas, ¿no? De Salvé, por ejemplo, eran representaciones también del mundo, o sea, un mundo virtual. La fotografía, el cine y eventualmente la digitalidad. Entonces, el mundo virtual, decimos nosotros, no es el origen de la virtualidad está en el ser humano. Y el ser humano la ha modulado de diferentes maneras y la única diferencia es que ahora la estamos modulando a través de la tecnología digital, que ya lo transforma de una manera ¿no? extrema. Y que eso es lo que estamos viviendo nosotros. Y nada, o sea, esos son los dos temas creo que mencionaste, ¿no? El de la modulación, de las tecnologías, cómo recorremos la historia y vemos cómo es que la virtualidad ha sido modulada de diferentes maneras con diferentes medios hasta llegar a la digitalidad. Y luego, por supuesto, hacemos un análisis de qué consecuencias tiene esta digitalidad, primero para cómo nos concebimos a nosotros mismos, cómo concebimos y nos relacionamos con el mundo, y, por supuesto, dentro de eso, psicológicamente, cómo es que está afectándonos la digitalidad
en nuestra psicología. Y entonces eso que tú dijiste, que la virtualidad en el psicoanálisis, en la psicología, es igual, es lo mismo que la fantasía, es el ámbito de la fantasía. Para la filosofía es la mente, ¿no? O sea, nosotros hablamos todo el tiempo de la mente, ustedes hablan de la psique, estamos hablando de la misma cosa, de lo virtual. Y entonces, claro, dentro de esa virtualidad vemos cómo es que esa fantasía digital que tenemos todos a nuestras manos está transformando nuestra relación con nuestro deseo, ¿no es cierto? La capacidad que tenemos de contenerlo, de no contenerlo, los extremismos que estamos viendo. O sea, todo ese tipo de fenómenos están vinculados con la era digital. Hay algo que, bueno, no quiero hacer un spoiler del libro, ni mucho menos, pero en esto, que yo creo que es fundamental, esto que tú estás comentando, yo creo que hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue el planteamiento de dos instancias relacionadas con lo virtual y una forma de resolver esas instancias, ¿no? Y el que tiene que ver con la virtualidad como algo que tiene un aspecto de falso, o sea, es la falsedad inherente en la virtualidad, y por otro lado, algo que tiene la virtualidad que es una hiperrealidad, ¿no? Y que son dos caras de este aspecto tan importante bueno, que ustedes Sí, plantean. eso es lo primero que asumimos. Luego de dar la historia, un poquito de la historia de los medios y cómo la virtualidad surge y se modula de diferentes maneras, entramos justamente a eso, en nuestra concepción de lo virtual y lo real. Porque de una tradición platónica, idealista, ¿no es cierto? Nosotros tendemos a pensar que la realidad es real y la virtualidad es falsa, ¿no es cierto? Es una copia, una mera copia. Nosotros decimos, hay dos, digamos, lados en la disputa. Aquellos que piensan que la virtualidad es menos que la realidad y aquellos que piensan que la virtualidad es más que la realidad. Y nosotros, por supuesto, como terminamos el libro, como seguimos el libro en toda su extensión, tratamos de mantener no una tercera posición, sino una posición que considere ambos como parte irreductible, y no ineliminable de lo que es la experiencia virtual. O sea que vamos a estar, hay aspectos negativos y aspectos positivos que no se pueden reconciliar, que están ahí, que tenemos que saber cómo manejarlos, como en cualquier, qué sé yo, cuando uno surfea, pues yo no soy surfista, pero me imagino que surfeando uno tiene que estar, ¿no?, navegando, ¿no?, los momentos de la ola. A veces es muy rico una espumita y otras veces es una cosa que te va bueno, eso es lo que pasa con la virtualidad. Entonces el libro es un ejercicio que nosotros llamamos un ejercicio farmacológico, ¿no?, de mantener el balance entre una cosa y la otra, no sintetizarlas en una tercera, ¿no?, una tercera posición no, sino que nos damos cuenta que esta es la naturaleza justamente de nuestra experiencia virtual, que es una paradoja. Estamos en medio de una paradoja y que esa paradoja la tenemos que primero tomar conciencia de ella, y luego pues manejarnos de acuerdo a eso. No vamos a resolver el problema si es que la tecnología es buena o la tecnología es mala. La tecnología es la tecnología. Y ese es el otro punto importante, que la tecnología no es una cosa externa a nosotros. Nosotros establecemos ahí cómo podemos reconocer que la tecnología no es otra cosa sino el impulso que tiene el ser humano de extenderse más allá de sí mismo, a través de las herramientas, a través del lenguaje, o sea que hay una necesidad de extensión, que eso es lo tecnológico, y que eso obviamente está atado, ¿no?, intrínsecamente a nuestro ser psicológico. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos oscuridades en la tecnología, no es la tecnología la que tiene esas oscuridades, sino nosotros que usamos la tecnología. Y que lo que tenemos que analizar no es cómo la tecnología tiene que cambiar, sino cómo nosotros tenemos que cambiar desde el origen de esa tecnología para poder encontrar, ¿no?, un camino en el que la tecnología no sea solamente un veneno, ¿no? Ese es un tema central. La tecnología como un fármaco, ¿no?, que es al mismo tiempo veneno y remedio. Y que yo creo que, fíjate que a mí, yo creo que viendo otra vez como psicoanalista, pues como una persona que trabaja con la parte psicoanalista, y también dentro de la aproximación que tú nos traes permanentemente, como esa invitación a reflexionar acerca de lo que estamos viviendo en la contemporaneidad. Yo creo que algo que me movió pero profundamente fue el plantear la polarización como una realidad y un poco una aproximación, un estar frente a la polarización. En lugar de estar entre un polo o el otro polo, es como permitir y como entender que nos toca hacer un trabajo
como paradoja que ambos polos están allí. Y que creo que era un poco uniéndolo con el mundo de lo junguiano, ¿no? Jung planteaba que la psique era una tensión de opuestos y que de alguna manera está este tema de las diferentes posibilidades vistas como opuestos que están en tensión y cómo lo psíquico era lograr mantener esa tensión. Entonces creo que la aproximación que tienen como paradoja y esta imagen del farmacón, ¿no? Ese concepto en el que en una misma situación teníamos el veneno y tenemos el antídoto, tenemos que por eso, bueno, de ahí viene la farmacología y la farmacia y todo esto. Ver el Internet como un farmacón y ver esta situación, esta realidad, o sea, realidad en el sentido no versus virtualidad, sino como esta experiencia entre donde están estas caras, como farmacón, me pareció realmente muy interesante. Y Sí, ahí viene la... la ¿Perdón? conexión que haces con Jung me parece pues es muy acertada. Como tú sabes bien, Jung es uno de mis padres, digamos, intelectuales, que es muy difícil cargar con ese padre en la academia, porque en la academia pues Jung no tiene mucha más dificultad que Freud, por ejemplo. Tiene la misma dificultad que tuvo Freud cuando Freud empezó, ¿no? Yo siempre digo que el siglo XX fue el siglo de Freud y el milenio es de Jung, ¿no? Vamos a ver qué cosa nos dirá el tiempo. Pero Jung es una presencia. Yo aprendí digamos, estudié la psicología arquetipal con Richard. Richard tiene pues orígenes junguianos, winnicottianos, que ahora de alguna manera reniega de ellos, ¿no? Pero igual Jung se mete en todas partes del libro, está en todas partes. Además en los dioses griegos que también están presentes, ¿no? Y Winnicott. Digamos que en psicoanálisis, esas son las dos personalidades, bueno, y Freud, por supuesto, ¿no? Y en filosofía, hablamos de Benjamin, que es un gran pensador de principios del siglo XX, un pensador que, bueno, que nos ha servido mucho para hablar de la melancolía, de la pérdida del aura de las cosas con la digitalidad. Wittgenstein, que es, como tú sabes, mi filósofo de especialización, por decir algo, el filósofo con el que he vivido ya más de 40 años, que también tenía una preocupación por lo que estaba pasando culturalmente y me parece que proporciona, digamos, intuiciones sobre el lenguaje que pueden ayudar a ver qué cosa está pasando. Y Derrida, Deleuze sobre todo, ¿no? Son digamos, presencias interesantes y están, digamos, vinculadas de maneras muy rizomáticas, ¿no? No hay una relación inmediata, puede ser un eclecticismo un poco, tal vez, yo pienso que muy rico. Fíjate, un poco para tratar de aterrizarlo en personas que no tengan como tanta especificidad en autores, ¿no? Que creo que los manejan de una manera muy rica. Pero tratando de aterrizarlo sí, como en una dimensión más de lo cotidiano, ¿no? Hay varios aspectos que ustedes tocan que a mí me pareció que los tocan de una manera realmente como muy rica, ¿no? Entre ellos es el cómo la virtualidad nos ha puesto el vínculo con el otro de una manera muy particular, ¿no? Cómo ha afectado ese vínculo con el otro, cómo de alguna manera ha roto la parte de vínculos con el cuerpo como tal. O sea, es como tenemos nuevamente dentro de esa paradoja que tú comentas, hay una paradoja entre la presencia permanente del otro, cómo se ha roto, cómo se ha perdido un poco el ambiente de lo privado y se ha abierto, sí, se ha roto el ambiente de lo privado, pero paradójicamente el cuerpo, como ese gran otro presente, ya no se necesita. Y como el otro está independientemente que tenga cuerpo o no tenga cuerpo, ¿no? Entonces también tenemos eso que lo hemos vivido, que lo toman bueno, en un cuento fantástico que yo no conocía sobre de un vínculo entre una madre y un hijo en la pandemia, que me pareció fantástico, como la forma de vincularse él es toda una que es como un reto, ¿no? Como volver a pensarnos, la forma de vincularnos con el otro
en presencia, y cómo de alguna manera el vínculo, la parte emocional, se puede vivir de manera diferente. Entonces, esa parte, no sé cómo, cómo quisieras como profundizarla, cómo quisieras amplificarla. Yo creo. O tal vez sí, digamos, claro, yo sé, uno de los problemas, digamos, una de las preocupaciones que teníamos con el libro es que como los dos somos estudiosos yo soy académico, Richard, más o menos, que esto fuese un libro pesado, pero nuestro propósito era llegar al público en general, público pues más o menos interesado en estos temas e informado, ¿no? Y que el lenguaje fuese absolutamente accesible. No queríamos o sea, por ejemplo, yo mencionaba a Wittgenstein, Benjamin, yo pienso que eso puede ser, no figuran ahí como amigos, no figuran como filósofos, ¿no? Esta persona decía esto, no estamos nosotros elaborando sobre eso, pero sí, eso es importante, que no es para nada especializado, tratamos de ser lo más cotidianos, ¿no? Posible. Es más, utilizamos Black Mirror todo el tiempo, estamos usando películas, novelas como el cuento que tú cuentas, que tú mencionas de Ian Forster, que se llama La máquina se detiene, que es increíble porque se imagina una situación más o menos como la que estamos viviendo nosotros, pero como de ciencia ficción. Bueno, dicen que la ciencia ficción ya no es ciencia ficción, ¿no? Ya no es ficción en todo caso. Entonces hemos tratado de aproximarnos a esos temas de manera lo más accesible posible. Entonces, mencionas tú el tema de la corporalidad y lo virtual. Ese es un tema pues, que todos vivimos, ¿no? O sea, en ese diálogo que tú mencionas del hijo con la madre, el hijo le reclama a la madre, porque ahora solamente se comunican por Zoom, ¿no? Le reclama que quiere verla, y ella está satisfecha donde está, no quiere moverse para ningún viajar, que viajar, ¿no? Yo creo que eso va a pasar también bastante, ¿no? Con los viajes que se hacen cada vez tan difícil, no quiere viajar, está cómoda ahí, suficiente que nos veamos todos los días por acá, le dice. Y él le dice, no, pero yo quiero verte de verdad. Entonces, claro, eso a mí me parece que apela a algo que nosotros sentimos en nuestra relación con la virtualidad, que nos falta algo que habíamos tomado por sentado, que era la presencia del otro como algo importante en la interacción con los demás, ¿no? No solamente porque hay una dimensión de comunicación ahí que no está presente en la virtualidad, sino también por el aspecto afectivo, ¿no? La afectividad, el estar abierto a la presencia del otro, a la diferencia del otro que está completamente ausente en esto, ¿no? O sea, la diferencia entre nosotros yo la puedo eliminar simplemente apagando mi cámara y se acabó, no tengo que lidiar con eso. Y eso puede ser positivo o negativo, pero ese es un hecho. Entonces la corporalidad es un tema que tratamos y usamos, por ejemplo, la película Her, que se trata de este hombre que se enamora de su sistema operativo, de su computadora, de su Siri, pues, ¿no? Que yo me acuerdo cuando yo vi esa película, nos acordábamos mientras escribíamos, cuando vimos esa película, nos parecía como, qué raro, ¿cómo se le ocurre que se van a enamorar de la computadora, ¿no? Eso fue hace 10 años. Nos parecía imposible. Ahora es o sea, no nos sorprendería, esa trama no nos sorprende. Que te puedas enamorar ¿por qué? Porque ha cambiado tanto. Esos cambios son los que estamos examinando. ¿Cómo puede ser que desde ese momento en que nos parecía tan extraño, ahora estemos en una situación en la que eso es de todos los días? ¿Qué tipo de relaciones son los que estamos desarrollando? ¿Qué cosa es lo que la inteligencia artificial está haciendo a nuestra experiencia con el otro? ¿No? Con la otredad, ¿qué cosa es lo que es el otro? Esas son las preguntas que yo creo que todos compartimos y que tratamos de alguna manera de entrarles primero por la filosofía, por la reflexión acerca de cómo el mundo está cambiando, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que decimos es que el mundo lo hemos concebido siempre como sustancias, ¿no? Permanentes. Hay una esencia, todo el mundo tiene una esencia y por supuesto todo cambia, pero uno es la esencia. Nosotros decimos lo que estamos viendo nosotros ahora es que el mundo ha cambiado, ya no es el mundo una esencia, no está hecho de esencias, sino de procesos, todo está en cambio, en transformación, ¿no? Yo me estaba pensando el otro día, cuando nosotros éramos jóvenes, íbamos a una fiesta, nos vestíamos para la fiesta, o sea, habían diferentes formas de vestirse para diferentes lugares, ¿no? Ahora
Bueno, eso ha sido desde hace mucho tiempo que yo me comencé a dar cuenta que ya no te tienes que preocupar, a no ser que vayas a la gala de la Met, ¿no? ¿Qué cosa te vas a poner, ¿no? Pero eso tiene que ver, a mí me parece, con esa transformación que estamos viendo, una transformación en las importancias que tenemos, en las prioridades que observamos, sobre todo ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que cosas eran totalmente, ¿no? Vanas, y cuáles son las cosas de las que tenemos que preocuparnos, de las que tenemos que preocuparnos. O sea, esos cambios son los cambios que han motivado, digamos, la reflexión de este libro, ¿no? Y yo te oigo y fíjate, y aparece un elemento que yo creo que es importante, importantísimo, que es la pregunta, es como, bueno, y detrás de todo esto, entonces realmente, ¿qué es lo humano? Porque yo te estoy oyendo y fíjate, yo me imagino que cuando veíamos el contacto era solamente oral, eran los viejos que nos daban la sabiduría, que nos daban los permisos, que nos daban todo esto, había un campo muy restringido, porque era el campo hasta donde llegaba la palabra. Cuando empieza la escritura, de alguna manera, como decías tú, o como aparece en el libro, la referencia de espacio y tiempo cambia, porque en cualquier momento yo tengo el libro. Bueno, Víctor y Richard estuvieron 5 años escribiendo un libro por virtualidad, a mí me llega el libro, yo lo puedo leer y tengo, pero resulta que ahora con la virtualidad, otra vez hay un cambio fundamental de espacio y tiempo, porque hoy en el presente yo tengo tengo acceso a una cantidad de información y una cantidad de situaciones que termina uno preguntándose acerca del humano. Cuando hablabas de Hair, me recordaba de una noticia que leí hace unos días, donde había un personaje que aparentemente se hizo muy conocido, yo no sabía, porque se había casado con su muñeca inflable, o sea, esta muñeca inflable, y entonces resulta que ahora era noticia porque se había divorciado de la muñeca inflable y se había casado con su cenicero. Entonces, son de esas cosas que tú dices, bueno, en el campo de la psicología, hace unos años, eso era locura esquizofrénica ya. En el campo de la forma de vincularse, y en esto que tú estás trayendo hoy, la pregunta es, bueno, pero bueno, estamos hablando de vínculos, y es una pregunta acerca de la forma que los seres humanos tenemos de vincularnos. Y cabe, no desde la etiqueta o desde la psicopatología, desde qué tipo de psicosis es sino cabe la pregunta, bueno, ¿qué es este tipo de vínculo que este señor se casa con su muñeca inflable y decide después divorciarse bueno, muy elegantemente o muy caballerosamente, porque ya se da cuenta que el vínculo no está presente o no está activo, y entonces se da cuenta que el nuevo vínculo es con su cenicero, entonces, o con un cenicero, pues entonces, quitando lo chistoso, porque creo que es imposible, por lo menos para mí, no ponerle un poco de humor a esto, pero quitando lo chistoso para evitar herir susceptibilidades, vamos a ponerlo en el tema de lo serio, que es el tema de vincularse y el derecho que tiene cada quien de vincularse, bueno, con quien pueda o con quien quiera y bueno, con lo que puede y con lo que quiera también. Bueno, es muy interesante lo que estás trayendo. Primero que ese es un ruso, que es además artista, es un performer, ¿no? O sea, pero lo interesante es que su vida performática, digamos, artística, ya no la separa de su vida, por lo menos no en la digitalidad, no en Instagram, ¿no es cierto? Entonces, tiene todos estos eventos que están ocurriendo. El artista siempre se adelanta, en cierto sentido, porque disloca los conceptos que tenemos, la forma como pensamos el mundo, y de alguna manera se adelanta a lo que está pasando. Tiene que ver con cómo concebimos al ser humano. Y por eso es que este libro también es parte, digamos, una reflexión que está ocurriendo en este momento que entra dentro de un campo que le llaman lo posthumano. Simplemente lo que quiere decir es que nosotros tenemos una concepción de ser humano que viene del humanismo, de la ilustración de hace 400 y pico años, ¿no? En que concebimos al ser humano primero como el centro de la naturaleza, ¿no? El Señor, amo y Señor de todas las cosas. No solamente eso, sino que tenemos nuestro modelo es un hombre europeo, ¿no? Heterosexual, ¿no? Blanco, con una cultura ilustrada. Ese es el modelo a través del cual hemos concebido al ser humano en Occidente. Y ese modelo nos ha traído los problemas en los que estamos ahora con una nueva conciencia, reconociendo las limitaciones, la forma como hemos excluido desde esa perspectiva todo lo que no se regía por eso.
Ahora, lo más importante de esa caracterización del ser humano, aparte, digamos, de la discriminación que hay implícita, está también el hecho de que le damos a la razón una importancia superior, ¿no es cierto? Es lo más importante la razón, entonces en función de lo racional. Y a mí me parece que lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta que ese lugar primordial de la razón está mal concebido, que a costa de, o sea, es a costa de esa primacía de la razón que hemos dejado de lado, y esto es una cosa que desarrollamos con un concepto que tiene Benjamin, que tiene que ver con la empatía, con la posibilidad de reconocerte en lo otro, no solamente en el otro, sino en lo otro, o sea, relacionarte con las cosas no solamente a través de tus conceptos, sino a través de tus sentimientos, de tu afecto, de tu deseo, o sea, que eso sea una parte integral de la relación que tienes. Entonces, y ya eso ya cambia la relación que tiene el ser humano, el individuo, con las cosas alrededor suyo, ¿no? Si decimos el animismo, sí, mi carro tiene nombre, entonces yo tiene una personalidad. Bueno, entonces lo tomamos como una broma, pero en cierto sentido es una forma de relacionarse con el mundo, es una forma de relacionarse con el mundo que tiene la gente que vive en la naturaleza, ¿no? Las tribus que llamamos primitivas, que al contrario, tienen una visión del mundo que es mucho más holista, mucho más integrada, digamos, que justamente es lo que necesitamos nosotros en esta época, una concepción del ser humano que no sea él el pináculo de la naturaleza, sino al contrario, que sea parte de, y como parte de tiene algo que contribuir, pero no es digamos, para lo que está destinado el ser el amo y señor de las cosas. Claro, te imaginarás que eso es pues lo más difícil, ¿no? Dejar a un lado eso y preguntarse qué cosa es lo que eso quiere decir. Ortega y Gasset, que es otro filósofo que está presente en nuestro libro, eh, decía que al principio del siglo XX, él se comienza a dar cuenta de que esta corriente racionalista, que es lo que regía el pensamiento occidental, y esa importancia tan grande que le daban a la razón, estaba comenzando a ceder ante lo que se comenzaba a considerar la importancia de lo corporal, de los sentimientos. Entonces él da una imagen que a mí me parece que es muy útil. Dice, nosotros los seres humanos nos hemos identificado, o los seres humanos, los occidentales, los occidentales nos hemos identificado con la razón, pero la razón es la punta de un iceberg, ¿no? Que tiene una inmensa masa debajo del agua, y esa masa debajo del agua es todo lo que no es lo racional en el ser humano. Y entonces él decía que el tema de nuestra época, la tarea de nuestra era, era justamente el explorar eso que nos es desconocido, ¿no? Y eso tiene que ver con la intuición, con la emoción, con la empatía, con todo lo que la razón ha echado a un lado porque no es importante. Y entonces, claro, lo que eso ha tenido como consecuencia es que se han pasmado esas facultades que antes las teníamos, pero que se han pasmado. Y a mí me parece que la digitalidad tiene eso de positivo, que comienza a dar la posibilidad de que esas facultades vuelvan nuevamente a viorizarse, ¿no? A vitalizarse, a activarse, ¿no? Ese es otra de los temas, digo, que llevamos hasta el final y que unen nuestro libro a este nuevo campo de la reflexión posthumana. Y que creo que hay algo que es interesantísimo, que es una invitación a vernos diferentes. Yo te oigo en este momento y casi bueno, inevitablemente, por lo menos para mí, aparece esta referencia que hace Pat Berry de cómo se inicia la psicología arquetipal. Y era una forma estaban reunidos James Hillman, Rafael López Pedraza, estaba Pat Berry, Valerie Heron, estaba todo este grupo en un café, en un pub, ni siquiera en un café, no, un pub en Londres. Y Rafael López empieza a preguntarse, bueno, cómo sería la vida si los dioses griegos estuvieran aquí alrededor? Nos vinculábamos con los dioses griegos. ¿Cómo sería creer que realmente hay un Zeus y que Zeus está aquí alrededor y que hay un Hermes y esa forma, esa invitación de estar en ese momento de una manera diferente fue el inicio bueno, de todo esto que para nosotros ha sido tan importante, que ha sido el surgimiento de la psicología arquetipal como una forma de entender la psicología y de entendernos a nosotros. Entonces, oyéndote es casi bueno, de manera inevitable aparece como esta invitación a vernos diferentes.
¿no? Es como, bueno, hasta qué punto nos toca empezar a romper con ciertas concepciones, con ciertos paradigmas, y más bien ponernos en la paradoja, en ese punto medio, y sostener la angustia que genera eso. Y casi que inevitablemente me viene la imagen del dios Hermes, ¿no? Como el dios fronterizo, el dios que está en los bordes, el dios que tiene que ver con esa ambigüedad y de también, hablando de ambigüedad, con Dioniso, ¿no? Que es también esos dos dioses que están permanentemente como invitándonos, como retándonos acerca de lo que es y de lo que son los límites bueno, que de alguna manera no sabemos que hay más allá de eso. Sí, ahí hay una cosa bien interesante porque, claro, Hermes es como el patrón del libro, ¿no? O sea, porque Hermes es el dios de la comunicación, del lenguaje, es el dios de las fronteras, es el que traza las fronteras, el que te guía y también el que te pierde, ¿no? O sea, es un trickster, es un ladrón, es un mentiroso, al mismo tiempo que es, ¿no? Embajador de ámbitos diferentes. Bueno, o sea, es el dios de la comunicación, el dios del flujo, ¿no? Del proceso. Entonces, está presente absolutamente, pero también digamos, el contraste o la tensión que hay entre lo apolíneo, que es lo racional, puro, virginal, ¿no? Y lo dionisíaco, que es más bien el contacto con todo lo irracional, ¿no? Estos son elementos que están presentes en todas digamos, los análisis que hacemos de la relación que tenemos con la digitalidad y cómo la digitalidad afecta nuestra forma de ser. Una forma de pensarlo, me has hecho pensar esta anécdota de López y Hillman, etcétera. ¿Qué tal si pensamos que los dioses están presentes? Me hace pensar en Rilke, siempre habla de ángeles, ¿no? Tal persona, así que en otra época este era un ángel, bla, bla, bla. Yo digo, eso no es sino la propuesta de pensar el mundo más allá de nuestras categorías literales, en función de una visión poética de las cosas, una visión en la que esté, ¿no? Infiltrada, ¿no? Insuflada por la emoción, cosa que a mí me parece que es una de las cosas que puede rescatar a esta época. Pero claro, eso quiere decir que como no conocemos estas emociones, ¿no? Oscar Wilde decía que las habíamos tenido tan descuidadas que se habían vuelto salvajes, ¿no? Obviamente las primeras manifestaciones van a ser primitivas y oscuras, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Pero una vez que nosotros, digamos, pues es una visión utópica, me imagino, ¿no? Una vez que logremos de alguna manera entrar en una mejor relación con nuestras emociones y sepamos mejor cómo manejarlas en la relación con el otro, a mí me parece que entra una nueva forma de ser, ¿no? Para el ser humano. Y una forma nueva de concebir las relaciones sociales, las estructuras sociales, ¿no? Pero bueno, no sé si es que vamos a durar suficiente como para llegar a ver eso. De verdad de durar suficiente y de virtualidad. Realmente me encantaría que estuvieras aquí en Colombia y tuviéramos esta conversación por el tiempo que dure, pero desafortunadamente, bueno, tenemos un tiempo que tenemos que cumplir, entonces yo no sé si ya llegó el momento bueno, de invitar a la audiencia o atender a la audiencia, más que invitarlos, porque Como eso como una invitación, ha dicho ese paso de ir a Colombia a tener una conversación sin fin. Ya. es casi un mandato, así que nos toca estar aquí hablando de esto sin tiempo. Entonces, pero bueno, vamos a darle el Sí, a ver espacio. si la gente tiene, pues no, me encantaría que la gente participe, porque ese es el propósito. Lo que uno dice puede ser muy hermético, pero conversando se abren puertas. Bueno, ha sido un conversatorio bien interesante. Definitivamente se sintió la presencia de Hermes y también de Dionisos por ahí. Me parece súper interesante esto que traes de cómo la filosofía pudo como descentralizarse, oxigenarse un poco de los modelos tan racionales, porque creo que también algo que llevó a un gran movimiento importante de la psicología fue precisamente eso, ¿no? El abandonar el consciente por la pregunta del inconsciente y lo que hay más allá. Entonces creo que ahí hubo como una alineación en el proceso como de maduración del conocimiento de las disciplinas, el ver al ser humano como algo más integral, no solo encapsulado en el conocimiento. Sí, bueno, Y o sea, el psicoanálisis me imagino que empieza el trabajo ese del que habla este
Ortega y Gasset, ¿no? O sea, explorar lo que está debajo de la punta del iceberg es justamente explorar todo eso que explora el psicoanálisis, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo tengo varias preguntas, voy a hacer una, luego vemos las de la audiencia y si me da tiempo traigo las otras. Bueno, cuando hablabas del tema lo del fármaco o veneno, la virtualidad, pensé muchísimo en Theophrastus Paracelsus, que afirmaba que el veneno lo hacía la dosis. En el caso de la virtualidad, ¿tú crees que la diferencia entre ser fármaco o veneno es una cuestión cuantitativa de cuánta es la dosis? ¿O ya es un fenómeno que se complejizó y ya tiene más temas cualitativos y otros temas que complejizan lo que la configura como veneno o como fármaco? Muy buena pregunta, me gusta porque, claro, la pregunta es si es que es simplemente esta, digamos, farmacología, Ujú, encontrar la dosis, ujú, ¿no? Perfecta para que funcione el remedio y no te envenenes, ¿no? Ya no es solamente cuantitativa, es cualitativa. ujú. Me parece que esa es una muy buena intuición. O sea, que lo que está pasando es que ya no es simplemente medir cantidades, porque estamos hablando de todo tipo de elementos subjetivos, ¿no? Que son cualitativos, ¿no? Que no se pueden medir, no son, digamos, susceptibles a la mirada apolínea, ¿no? Sino que tiene que tener una mirada un poco más, ¿no? Lúdica, una mirada un poco menos literal, una mirada poética, una mirada arquetipal. O sea, me parece que esa pregunta tiene que ver con la importancia para encontrar ese balance, esa dosis, ¿no? De poder calibrar no solamente las cantidades, sino también las cualidades, ¿no? Que están ocurriendo. Maravilloso. Sí, no, no se trata de un tema tan sencillo de cuántas horas al día puedo tener de Claro, internet o claro. celular. Ok. Bueno, Psicologita López pregunta, quisiera saber dónde puedo adquirir el libro, entonces si quisieras, Víctor, nos lo Bueno, puedes que yo mostrar y nos puedes quiero hablar un poco mostrar, he más. traído el libro porque obviamente quiero que lo compren. No, uno escribe, o sea, yo siempre pensaba, mal pensaba, porque a mí me parece que está mal, que uno no debe de citar sus propios libros. Yo pensaba eso, ¿no? Y entonces ahora pienso que en esta cultura eso es absurdo. O sea, todo el mundo está citándose para que lo lean, ¿no? Pero claro, y la razón detrás de eso es correcta. O sea, uno escribe un libro para que lo lean. Entonces, todo lo que puedes hacer para que lo lean, ¿no? Aunque parezca que sea un autobombo, no importa. Este es el libro y lo pueden conseguir en Amazon, en Routledge, que es la editorial. Routledge también tiene un servicio de delivery, creo, internacional. Y en Routledge además te dan una oferta, te dan un descuento y aparte no es Amazon, ¿no? Sí. Que lo han calificado como uno de los jinetes del apocalipsis. ¿Y se puede Algo, augurar que el libro va a tener una versión en español o de momento está solo en inglés? Esperamos, por el momento estamos hablando con gente para ver si es que hay interés para publicarlo. Pero o sea, mientras más lo compren, más posibilidades hay de que lo traduzcan al castellano. algo que yo quería comentar en relación al libro y en relación a esto, realmente vale la pena comprarlo. O sea, está escrito de una manera como muy accesible. Es un inglés sumamente amable, no es un inglés técnico, no es un inglés, es un inglés muy amable, es un libro que se lee de una manera increíble. E insisto, no es por la cercanía que tengo con Víctor y por el respeto y que tengo en relación a su pensamiento, sino realmente hoy en día es un libro que para mí es una referencia. Creo que es un libro que integra una cantidad de elementos muy importantes, que hace un vínculo entre la filosofía y la psicología que realmente vale la pena y es toda una aproximación a entender la cotidianidad y la contemporaneidad. Entonces, quería hacer como Sí, esta yo pequeña. enfatizaría eso, que el propósito del libro no es tanto enseñarnos filosofía o psicoanálisis, sino más bien hablar de lo que estamos viviendo utilizando las herramientas que nos proporcionan el psicoanálisis y la filosofía, que nadie tiene que conocer, pero que se ve en la forma como los utilizamos, qué cosa es lo que están haciendo, ¿no? Qué cosa es lo que quieren decir.
O sea que sí es, yo lo estoy leyendo, ¿no? Porque es como una película, ¿no? Tengo amigos de actores que dicen que actúan en diferentes escenas, nunca saben cómo hacer la película y algunos ni siquiera quieren ver la película nunca. Pero cuando ves la película junta, todo junto, es otra cosa, ¿no es cierto? Más o menos ha sido lo mismo con este libro, porque en 5 años se imaginarán ustedes cuántas versiones han habido de esto, ¿no? Cuántas veces hemos manejado, cambiado, etcétera, el texto. Entonces yo estaba esperando con ansiedad porque una cosa es leer el libro físico, ¿no? Ese es un tema que tomamos también, ¿no? De cubierta a cubierta, y otra cosa es leerlo en PDFs, ¿no? Entonces, estoy leyéndolo por primera vez de cubierta a cubierta, estoy en la página 75 y puedo confesarles que lo estoy disfrutando, más que nada porque me parece que es accesible, que sí se lee bien, que además está lleno de ejemplos concretos de películas y de referencias culturales que todo el mundo va a agarrar. Así que, por favor, búsquenlo, recomiéndenlo, cómprenlo. Claro que sí. Bueno, María Teresa Machado eh, trae la pregunta, un comentario, bueno. Pero los muchachos, las generaciones más contemporáneas, que nacieron casi con la virtualidad cotidiana, quizás no tienen la necesidad del abrazo y nosotros todavía añoramos el contacto físico. Bueno, yo creo que la respuesta es obvio, que lo añoramos y que las generaciones jóvenes también. Tal vez, o sea, es una reflexión interesante, ¿no? Porque si uno considera, por ejemplo, si uno ha viajado al norte, siendo del sur, uno nota cómo es que la gente se toca menos, está más distante. O sea, no es porque no lo quieran a uno tanto, sino que son formas diferentes de modular la afectividad. Entonces, tal vez lo que estamos viendo no es una pérdida, sino una modulación, ¿no? Que nos hace a todos un poquito más nórdicos, en cierto sentido, ¿no? Y que los que somos sureños, o sea, los que somos del sur o que somos predigitales, que es lo mismo, ¿no es cierto? Obviamente vamos a necesitar algo a lo que estamos acostumbrados. Eh, pero, o sea, una de las cosas que quisiera evitar siempre es ponerlo como una cosa es buena y otra cosa es mala, ¿no? Tenerlo y no tenerlo. Yo creo que ambas cosas tienen algo que contribuir. El abrazo, por supuesto. Como no nos hemos dado cuenta nosotros con la pandemia, lo importante que era abrazar a alguien, ¿no? Lo digo yo que vivo solo, por ejemplo, ¿no? Antes tenía mi perro, ya no tengo ni siquiera mi perro, entonces estoy como Trump abrazando la bandera. ¿No? Pero el abrazo es importante, claro, la fisicalidad, me parece que eso no se puede desaparecer. Y eso es una crítica, por ejemplo, a esta concepción transhumanista de que piensan que la conciencia se va a poder, ¿no? Cargar a una máquina y vamos a poder ser eternos. Yo creo que ahí se perdería justamente aquello que nos constituye, ¿no? Como seres humanos. Pero bueno, ese es un debate, ¿no? Hay un debate enorme ahí. Creo que la duda de esta participante tiene que ver con la invitación a venir a Colombia. Bueno, eh, Nona Graf Carmen Michelena trae una pregunta, me parece muy interesante. ¿Cuál considera que dentro de esta nueva realidad podría ser el futuro de la fotografía? Ah, bueno, eso es muy interesante reflexionar sobre eso. Una de las cosas que hacemos nosotros es mostrar cómo es que todos los medios, sobre todo los medios de comunicación y de arte, han tenido como propósito poner el mundo delante de uno para tomar conciencia de él, ¿no? Y la fotografía, por ejemplo, detiene el mundo. Entonces nos muestra no solamente la temporalidad de las cosas, sino también nos muestra un instante congelado, ¿no? O sea, hay todo un asunto ahí de manejar la nostalgia, el duelo, la pérdida, ¿no? Eso nos muestra la fotografía. Con el cine comenzamos a ver la imagen en movimiento, que quiere decir que por primera vez vemos el tiempo fuera de nosotros, porque siempre lo habíamos vivido subjetivamente, ¿no? O sea, el tiempo, la temporalidad no es parte de nuestra subjetividad, pero cuando vemos el tiempo en movimiento fuera de nuestra subjetividad, hemos desdoblado el tiempo. Y eso nos da una concepción diferente de lo que es la temporalidad. Ahora, eso es lo que hace el arte. El arte utiliza esos medios, ¿no? Para hacernos
ampliar nuestros horizontes, la forma como vemos el mundo. La fotografía digital es que es un tema tan amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que con la fotografía digital ya la referencia a la realidad se hace secundaria, en la que comenzamos a ser capaces de crear imágenes que no existen, pero que existen, porque existen en la virtualidad, lo cual plantea la pregunta, ¿cuál es la relación entre lo virtual y lo real? Yo me acuerdo cuando recién empezaba la digitalidad, yo me burlaba de esos regalos virtuales, que le voy a mandar unas flores virtuales. Ya, qué bobada, ¿cómo hacen unas flores virtuales? ¿Las flores son flores o no son flores? ¿No? Y ahora pienso que no. A mí me llega una flor virtual y me alegro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de pronto ha cobrado una nueva importancia eso, porque esa realidad ya no es una cosa falsa, es una cosa que está siendo integrada al mundo. Y a mí me parece que la fotografía digital, en ese sentido, puede ser una forma en la que el arte puede volver a remodular, a modular nuestra temporalidad, ¿no? De una manera distinta. Es una conversación que podría ser muy larga y sobre todo si es que se puede hablar con fotógrafos de verdad, la diferencia entre la digitalidad y la fotografía analógica, por ejemplo, la relación con el tiempo y el espacio, son cosas muy interesantes. No sé si tendría de repente alguna pregunta más específica o de repente podría ella misma decirnos qué piensa, ¿no? ¿Cómo ve eso como fotógrafa? Si es que es fotógrafa. Estaremos atentos a si se pronuncia, pero creo que es una respuesta bastante, bueno, amplia y para la temática. Flori Ocando pregunta, ¿la propuesta es una simbiosis entre el consciente y el subconsciente? Y pone entre paréntesis, interacción límbica, reptil y neocórtex. A ver, ¿me repites eso otra vez, por favor? Ella pregunta, ¿la propuesta es una simbiosis entre el consciente y el subconsciente? Y entre paréntesis le da como un sustrato neurobiológico, la interacción límbica, reptil y neocórtex. Lo que yo interpreto de la pregunta es cuando hablabas de ese tema de los dos niveles de la conciencia y la inconsciencia, la propuesta es generar como una fusión o es un tema de darle cada cosa su lugar o trascender y transformar en una tercera cosa. ¿Qué le verías tú como... ¿Cómo piensas que se deben relacionar ese mundo del consciente o de la razón con la irracionalidad? Cada uno ocupando Bueno, su lugar o fusionándose. Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque en realidad es justamente eso, esa es la cuestión, ¿no? ¿Cuál es la relación que vamos no solamente a hacer, sino a descubrir entre lo inconsciente y lo consciente en función de lo virtual que comienza a intervenir esa relación, ¿no? Porque ya la conciencia y la inconsciencia es como que los sueños de pronto ya no están solamente en nuestra subjetividad, sino que están también afuera y son sueños culturales que estamos compartiendo con los demás. Entonces ya no es solamente mi inconsciente con mi conciencia, sino el inconsciente colectivo con la conciencia colectiva. Todo eso está pasando al mismo tiempo. Entonces, no sé cómo será, pero me imagino que tiene que ver como tú decías antes, encontrar la dosis correcta, ¿no es cierto? La dosis en la que ambas cosas se potencien y no que una cosa esté de alguna manera haciéndole daño a la otra. Yo quería complementar o amplificar un poco. Yo creo que nosotros estamos, y Víctor lo había comentado, que por nuestra naturaleza apolínea y nuestra naturaleza racional, estamos acostumbrados a poner etiquetas y de alguna manera ubicar dónde estamos, dónde la experiencia se está dando. Y creo que precisamente lo rico, lo interesante de la invitación del libro es tener la experiencia, vivirnos sin ponernos la etiqueta. Creo que esa es la gran propuesta. Entonces, creo que cuando tomando otra vez lo de Jung, tomando otra vez la psicología arquetipal, lo que plantean Jung y lo que plantean Víctor y Richard es quedarnos en la experiencia y tratar de sostenerla sin ponerle una etiqueta. Entonces, si realmente está en el mundo afectivo, o está en el mundo racional, o está en el mundo reptil, o está en el mundo del consciente o el inconsciente, realmente deja de ser tan importante. Es cómo vivir esas contradicciones, cómo vivir
esas paradojas sobre las que estamos y de alguna manera permitir que sucedan. Yo creo que lo interesante de la pregunta es que señala la angustia que el ser humano ha tenido permanentemente sobre estar precisamente en ese mundo de incertidumbre, ¿no? Es como tolerar esa paradoja genera una ansiedad brutal. Y en el momento en que sentimos la ansiedad, inmediatamente tratamos como de agarrar una etiqueta o una situación o una referencia que de alguna manera alivie. Yo creo que el libro, de las cosas más interesantes que tiene, es esa invitación a vivir lo monstruoso, por darle un nombre, por darle un nombre a lo que no tiene forma, no lo monstruoso como lo terrible o como, sino vivir algo que en principio puede no tener una forma definida. Creo que esa es la invitación, una de las invitaciones más interesantes que tiene. Sí, gracias por complementarlo. Sí, definitivamente. Tal vez una forma de agregarle a lo que estás diciendo es que uno de los temas del libro tiene que ver con nuestra relación con la muerte, con la mortalidad. O sea, porque una de las cosas que nosotros vemos que la digitalidad ha exacerbado, digamos, que ya el cine había comenzado a hacer, es esta conciencia de la temporalidad. Cosa que antes del siglo XX la temporalidad no era un tema filosófico, estaba como mudo, ¿no? Solamente en el siglo XX comienzan los filósofos a pensar acerca del problema de la temporalidad, del fenómeno de la temporalidad. Bueno, uno de los grandes libros del siglo XX es Ser y Tiempo, ¿no? de Heidegger, y Deleuze comienza a trabajar, ¿no? La imagen, ¿no? Por el cine. O sea, comenzamos a tomar conciencia de nuestra mortalidad. Y podríamos decir que uno de los retos de nuestra época es justamente poder vivir con esa conciencia. Y eso quiere decir aprender a hacer el duelo, ¿no es cierto? El entender qué cosa es la melancolía y la nostalgia, cómo es que eso ingresa. O sea, todos estos temas tienen que ver en última instancia con lo que estamos viviendo en la digitalidad de manera extrema. Siempre ha estado presente, no sé, la temporalidad nos agarra cada vez que se muere alguien delante nuestro, ¿no? En nuestra vida, pues tomamos conciencia de la mortalidad y de lo incierta que es la vida humana. Pero ya la digitalidad lo está poniendo en otra dimensión. Y al ponerlo en otra dimensión, la tarea es entonces justamente esa, ¿no? La de tratar de aprender cómo vivir con una realidad que no puede categorizarse tan claramente, que siempre ya no es una sustancia, una esencia que podemos nombrar, ahora es un proceso que todo el tiempo está cambiando y que nosotros también estamos cambiando, que no hay nada que es fijo. ¿Cómo vivir con esa incertidumbre? Esa es una de las razones por las cuales el mundo está tan convulsionado, pues, ¿no? Porque no sabemos. Bueno, Mati Silva trae una pregunta que me va a tocar como medio parafrasear o darle un poquito de contexto. Estar viviéndolo en este momento, y por eso creo que ella se refiere a este momento como de virtualidad, de tanta vida digital, ¿no hace difícil poder saber cómo está impactando en nuestra subjetividad y a dónde nos está conduciendo eso? O sea, claro, obvio. No, o sea, el estar en medio del fenómeno te hace menos capaz de tomar distancia. Pero Ujú. justamente, pues un libro como este es un intento de tomar distancia, ¿no? O sea, ¿cómo tomamos distancia? Reflexionando sobre eso. Y para reflexionar tienes que detenerlo. Y eso quiere decir, tienes que ser objetivo. Y nuestro propósito ha sido ser lo más objetivo posible, o sea, darle el peso a cada una de las posiciones. No criticar ninguna, sino tratar de sacar lo mejor que cada intuición tiene. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la virtualidad como interpretada como mala y buena, o buena, ¿no es cierto? La virtualidad es una copia falsa, o la virtualidad es mejor que la realidad. Bueno, vemos que en ambos hay méritos y que podemos aprender de ambas. No se trata de rechazar una y quedarse con la buena, ¿no? No, se trata de que ambas nos están diciendo algo acerca del fenómeno paradójico que es no solamente la virtualidad, sino la vida humana. O sea, nosotros vivimos en la paradoja. Eso es lo que no aprendemos todavía a considerar. O sea, la razón es lo menos o sea, busca, ¿no? La absoluta claridad. No puede haber P y no P. Bueno, lo siento mucho. En la vida P y no P conviven. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces a mí me parece que, claro, es mucho más difícil estando en medio de esto, tomar la distancia, pero hay formas de tomar un poco, o sea, de no estar tan sumergidos, ¿no? Ahora, una cosa interesante que tiene que ver con la temporalidad. O sea,
el tiempo es para nosotros como el agua para el pez, ¿no? Entonces el pez no puede ver el agua en el que está, pero si el pez tuviese el cine, podría ver el agua, como nosotros podemos ver el tiempo en movimiento, fuera de nuestra temporalidad. Ese tipo de cosas, ¿no? El arte digital, por ejemplo, está haciendo cosas maravillosas justamente para reflexionar sobre esto. O sea que digamos que el material de reflexión para compensar esa inmediatez que tenemos con la experiencia es muy útil y muy importante. Por eso me parece que es bueno, ¿no?, que ustedes compren este libro para, para que comiencen a pensar sobre lo que estamos viviendo. Ok. Bueno, efectivamente, Nona Graf, la persona que preguntó en relación a la fotografía, es fotógrafa e historiadora. Deja un thread, unos cuantos comentarios para como plantarte una postura filosófica importante que creo que vale que después revises en los comentarios. Ah, magnífico, sí, lo haré, lo haré. A mí me gustaría entonces traer otra pregunta y va en relación al libro. Y nos planteabas que en el libro viene un tema en donde van desarrollando como muy conceptualmente la virtualidad como en una secuencia, ¿no? Que empieza desde lo escrito, que se van permeando las imágenes y que luego llega hasta lo informático. Esta es la secuencialidad hasta ahora. ¿El libro se atreve a augurar un futuro a lo que sigue más allá en esta virtualidad? Y si es Mm, así, ¿crees que el futuro es optimista o nos acercamos a la utopía o a la distopia? Bueno, el último capítulo creo que se llama La tragedia de lo virtual. No, no por supuesto que no, no hacemos ninguna previsión, o sea, mostramos cuáles son los elementos, ese es nuestro propósito, es mostrar cuáles son los elementos que están en juego, ¿no? Pero eh, tal vez no predecir lo que va a pasar, cómo se va a resolver, pero sí enfatizar cuáles son los temas importantes a los que prestar atención, ¿no? Dijiste algo al principio que se me ha escapado, ¿podrías repetir otra vez la pregunta? Em, sí, que si te atrevías a augurar lo que sigue en esa secuencialidad. Ya, Y, sí, la secuencialidad, la sí, sí, sí. secuencialidad. Sí, sobre la Entonces, secuencialidad es bien interesante. Un filósofo, Willem Flusser, que murió en los 80, pero que era un visionario, veía lo que estaba pasando ahora, dice que hay un proceso mediante el cual el ser humano, con sus tecnologías de la comunicación, va cada vez abstrayéndose más de la realidad. Y uno puede verlo, ¿no es cierto? Porque en el lenguaje hablado estamos presentes, tenemos que estar escuchando a la otra persona en la inmediatez. Esa inmediatez se pierde con la escritura. Yo ya no tengo que estar frente a ti, no tengo que relacionarme con otra persona, puedo aprender por mi cuenta, tengo textos, etcétera, etcétera. Mi memoria cambia todo. O sea, dice, empieza incluso antes de la conciencia. Antes de la conciencia vivimos en 4 dimensiones, dice él. Cuando surge la conciencia o el lenguaje, en el que él dice además, o cuando la mano comienza a separar al mundo del yo, entonces comenzamos a vivir en 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones las podemos reducir a 2 dimensiones, que es la pintura. Representamos el mundo en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Las imágenes son de 2 dimensiones. Luego, el lenguaje escrito solamente tiene una linearidad, una dimensión, que son las líneas. Y luego dice la digitalidad tiene 0 dimensiones, porque son números, asignaciones de números. Entonces, es como que la historia del ser humano es una historia de creciente abstracción, pero la paradoja es la siguiente, que llegas al momento en el que la digitalidad, que está en el 0 dimensionalidad, comienza a revertir todo, ¿no? Baudrillard decía que en el extremo de la radicalidad, siempre ocurre algo que invierte la fórmula. Entonces aquello que va perdiendo misterio de pronto se vuelve lo más misterioso. Entonces, si es que una respuesta para el futuro, yo pienso que esa es la esperanza, ¿no? La sí. esperanza es que se revierta, que Ujú. esta experiencia que estamos teniendo nos permita encontrar un camino de vuelta no de vuelta, porque eso es como un poco nostálgico, sino de reintegración de cosas, ¿no? Un nuevo vuelo. Una vuelta a la Pero por otro lado espiral. también, claro, eso es una buena imagen, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, yo soy muy pesimista. O sea, digamos que yo soy idealista, pero también realista. Entonces pienso, bueno, y además viendo con lo que está pasando en el mundo, yo digo, no sé, no tengo mucha esperanza. Bueno, digo, tengo esperanza, pero no,
no soy muy optimista. Bueno, veremos, tal vez a nivel colectivo se active alguna autorregulación, tal vez un self colectivo que nos lleve a algo pensando más de manera junguiana. A mí me gustaría hacer ya pues, la última pregunta de la noche. Hubo muchos comentarios, tuvimos una audiencia muy conectada y les agradecemos esa participación, ese interés por el libro, por la temática. Y precisamente mi pregunta va en relación al idealismo, ¿no? Jung hablaba en el peligro, en relación al peligro de las adicciones. Él hablaba que era tan peligroso el idealismo como adicción, en similaridad con el alcoholismo, con la drogadicción, con el tabaquismo. Mencionaba el peligro que hay en relación a la idealización y si este entorno de tanta virtualidad no favorece precisamente el que nos estemos abriendo unas compuertas al idealismo que favorezca este desboque de la psique, que caigamos en un proceso titánico en relación al consumo de ideas y virtualidad por encima de cualquier cosa. Y bueno, que tanto esto puede favorecer temas psicóticos como por ejemplo la gente casándose con hologramas, con otakus casándose con almohadas de muñecos de anime y llevándolas al parque de diversiones, que tanto nos estamos siendo de pronto potencialmente alcohólicos, estamos viviendo en un bar tan grande bueno, que piensan en relación a ese peligro y esa vinculación con el idealismo. ¿Esa vinculación con qué? Con el idealismo. El, pero si tú piensas, el idealismo siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, no es como que esto sea una cosa nueva. El idealismo ya lo teníamos en el mito de Ícaro. El Ícaro nos dice, ¿no es cierto?, que la tecnología tiene como consecuencia esta desconexión de la realidad. O sea que ese ha sido un peligro de siempre. Ahora, podríamos decir que está más potenciado por la digitalidad, porque obviamente nos abre la fantasía de una manera tal que simplemente aprieto un botón y ya tengo la satisfacción de mi deseo. Eso alimenta nuestro narcisismo. Es un tema de la tercera parte del libro, ¿no? ¿Cómo es que podemos lidiar con eso? Pero como es un fármaco, a mí me parece que esa es la respuesta, es un fármaco. Es un O fármaco. sea, sí, obviamente tiene eso, pero entonces hay que encontrar la dosis correcta para que ese idealismo no se convierta en algo destructivo, sino algo que nos pueda llevar, ¿no? Endymión es otra imagen mitológica. Endymión es, por supuesto, el niño que está perdido en la luna, que está en la luna todo el tiempo, pero también es el poeta, ¿no? O sea, puede ser una persona que está perdida, pero puede ser también un poeta. Entonces, depende de la dosis, ¿no? O sea, otra vez, farmacológicamente, ¿cuál sería la forma, ¿no? Y eso me parece que hasta ahí va mi optimismo, en que hay una cosa, digamos, en la naturaleza misma de la tecnología y el ser humano, ¿no?, que busca ese balance, ¿no? Maravillosas imágenes, en serio, muy potentes y me encanta la imagen de Ícaro, no solo por la ibris griega del ego, sino como la tecnología, o sea, las alas como implemento tecnológico. Claro, el padre era Muy el tecnólogo, potente. el tecnólogo, ¿cómo se llamaba él? Dédalo, ¿Cuál era el el padre? papá, Dédalo. Dédalo. Ujú. Dédalo, pues era también responsable del nacimiento de Minotauro. ¿Conoces esa historia? Sí, sí, ¿No? sí. Era ese que construyó un armatoste Laberinto. para que la reina pudiese parecer una vaca, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí. Y por eso lo castigaron, por eso lo mandaron a la torre y de ahí se escapó con el hijo, haciendo esas alas, ¿no? La Ujú. tecnología. La Sí, tecnología tiene una historia mitológica muy interesante. muy interesante. Bueno, Víctor, ha sido un enorme placer poder compartir virtualmente contigo. Realmente ha sido un conversatorio espectacular. Bueno, nuevamente recomiendo ampliamente el libro, porque creo que es un libro que es una referencia muy importante. Entonces lo recomiendo de una manera muy, muy amplia. Entonces, y muchas gracias por este espacio, por estar compartiendo con el autor directamente y poder, como, bueno, amplificar todas estas preguntas, tener todos estos comentarios, todas estas, poder profundizar. Entonces, muchísimas Y gracias. gracias a todos los que han venido por venir.
porque todo el mundo ahora piensa, va a estar grabado, ya no viene, pero para nosotros es maravilloso tener gente que participe, ¿no? Esa es la idea. Eso se está perdiendo con esta facilidad que tenemos de grabar nuestra vida. Pero muchas gracias a todos por venir, eso ha sido, sí, la cereza encima del pie, ¿cómo se dice así en El castellano? pastel. Bueno, y otra vez, bueno, Felipe, como siempre, muchísimas gracias por estar bueno, permitiendo este encuentro con ustedes como audiencia y a ustedes, por supuesto, por estar acá. Como le habíamos comentado anteriormente, este va a ser nuestro último conversatorio, vamos a salir de vacaciones, ya algunos estamos un poco de vacaciones o ya estamos de vacaciones. Este, en 2 semanas estaremos regresando ya con otro ciclo, esta vez dirigido a la pregunta ¿en qué momento realmente se decide entrar en un proceso de psicoterapia? ¿En qué momento hay una activación que nos hace buscar psicoterapia? Y un poco, bueno, cuáles son yo diría como las diferentes aproximaciones a eso, o sea, que tenemos hoy en día y lo vamos a hacer de la mano de una cantidad de expertos en diferentes escuelas psicológicas. Entonces, bueno, están bienvenidos. También les recuerdo que ya tenemos fecha para el lanzamiento de la plataforma. Para el 4 de octubre estaremos lanzando la plataforma de arquetipos.com con todas estas material riquísimo y unas posibilidades de entrar en cursos y en talleres de formación y de información. Entonces, bueno, estaremos viéndonos prontamente. Y nuevamente, muchísimas gracias, Víctor, por estar acá y te esperamos por aquí, por Colombia, para los abrazos ya no virtuales, sino presenciales. Así es. Ya, Muchas Felipe, gracias. bueno, que tenga unas buenas vacaciones Gracias, también. Felipe. Hasta Gusto luego, con verlo. gusto. Hasta luego. Chao.